Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores, señores de los medios de comunicación, público en general que hoy nos acompaña. Los indicadores económicos internos y externos de este último mes de julio presagian una muy posible desaceleración de la economía nacional en los últimos meses de este año. El descenso en el ritmo de crecimiento del sector manufacturero y el de la construcción norteamericano. Los problemas evidenciados entre el presidente Obama y la bancada republicana, que estuvo a un tris de una posible suspensión de pagos de la economía más fuerte del mundo. El criticado acuerdo al que llegaron, que hizo caer las bolsas en los Estados Unidos y en Europa el día de ayer. Y a nivel interno, los resultados de la encuesta hecha por el Banco de México entre el sector industrial privado. El crecimiento de los precios, particularmente el de los productos alimenticios, gasolinas y energía eléctrica. Y la gran dependencia que nuestra economía tiene con el mercado norteamericano hace suponer que definitivamente el crecimiento del PIB de este 2011 será muy inferior al 4.3 previsto por la Secretaría de Hacienda en los criterios generales de política económica. Y magnifica y evidencia los problemas estructurales que tiene nuestra economía y que hasta hoy no hemos podido remontar desde la crisis del 2008-2009. En 2010 crecimos un 5.5%, que se dio a conocer con grandes bombos y platillos. Este crecimiento fue muy inferior al que presentaron otras economías latinoamericanas, como la Argentina, que creció en 9.2%, Brasil 7.5%, Paraguay 15%, Uruguay 8.5%, etcétera, etcétera. De los 20 países latinoamericanos, México ocupa el lugar 16. Solo estamos arriba de Honduras y El Salvador, y estamos igual que Guatemala y Nicaragua. De esta manera, pues, la tasa de crecimiento del 5% que Calderón nos dijo en los tiempos de campaña en que crecería la economía mexicana son hoy un mito, un buen deseo. Escasamente creceremos al 1.9%. A esta situación de la economía va muy aparejada y es causa-efecto de la misma la situación que presenta el empleo en México, particularmente en los seres que más queremos y en quienes está el destino de México, que son los jóvenes. Las cifras oficiales señalan que en 2010 se crearon 746,000 empleos, cifra que se ha dado a conocer como el gran logro, pero que todos sabemos está muy por debajo del 1.200.000 empleos que México requiere cada año, porque son justamente los que cada año, los jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo. El desempleo y particularmente el subempleo son entonces los problemas más agudos que presenta nuestra economía. Y como ya lo dije, se presentan sobre todo en los jóvenes. Y lo han señalado los últimos estudios de la UNAM, de la Coneval, etcétera, en los jóvenes con un nivel educativo medio superior o superior. De tal forma que lo que nuestra economía está dando a nuestros jóvenes es frustración, es no saber qué les depara el destino, es no encontrar en este México la oportunidad de trabajo, de vida digna que se merecen y a la que tienen derecho. El INEGI informó que la tasa de desocupación fue del 5.42%.
tasa que es superior a la que se había observado en el año anterior, particularmente en el mes de junio, en plena crisis del 2009. De tal forma, pues, que en 2011 la tasa de desempleo es superior a la del 2009. Esta situación de desempleo, de subempleo, incide desfavorablemente y se vuelve un círculo de la pobreza en el ingreso y en el gasto de las familias. No hay ingreso, no hay demanda, no hay demanda, no hay inversión. No hay inversión, no hay demanda, no hay oferta, no hay crecimiento. Y por ende se incrementa los niveles de pobreza y los niveles de inseguridad. Leía yo en la prensa el otro día que los jóvenes se están ocupando en un gran porcentaje en el narcotráfico, con los narcotraficantes. Hasta ahí los lleva su desesperación. Esta situación se agrava también por la fuerte concentración del ingreso que presenta nuestra economía, que presenta México. De los 10 deciles en las que se distribuye el ingreso en México, el último decil, el décimo, el de mayor ingreso, absorbe el 34% del ingreso. El decil noveno absorbe el 28% del ingreso. Y los 7 primeros deciles, o sea, los más pobres, absorben solo el 38% del ingreso. Esta es, pues, la situación que tiene México hoy. No hay crecimiento, no hay empleo, no hay inversión y la pobreza se ha acrecentado. La Coneval dio a conocer el día de ayer o el día de antier que en los 2 últimos años, desde 2008 al 2010, 3.2 millones de mexicanos entraron a la pobreza. Lo que si consideramos del 2000 al 2010, al 2011, estamos hablando de 12 millones de mexicanos que se incorporaron a la pobreza en México, particularmente de la clase media que ha desaparecido o está desapareciendo. Los límites de ingreso que marca el Coneval para estar o no estar en pobreza son 2.114 pesos para las zonas urbanas y 1.329 pesos para las zonas rurales. Y señalan también 6 derechos sociales que los mexicanos deben de tener acceso. Si no tienen acceso a 3, están en pobreza. Y si no tienen acceso a más de 3, están en pobreza extrema. Los derechos son los derechos plasmados en la Constitución, que son salud, seguridad social, educación, calidad de espacio en la vivienda, servicios dentro de la misma vivienda y alimentación. Y ahí también se ha señalado, ya lo dije antes, que por no estar en estos niveles, particularmente en donde están los mayores rezagos, es en alimentación y en salud. El día de ayer se dieron a conocer datos por estados y se señaló que Chiapas era uno de los 3 estados en donde sí se había logrado abatimiento de la pobreza. El resto de la República no tuvo abatimiento de la pobreza, sino por el contrario, creció la pobreza. En Chiapas pasó en pobreza extrema de 1.7 a 1.6 millones de chiapanecos. Es decir, el reto todavía es muy importante. 1.6 millones de mexicanos significa el 33% de los chiapanecos que, conforme a los datos últimos dados a conocer, están en pobreza extrema. Los otros 2 estados en los que disminuyó la pobreza fueron Puebla y Michoacán. De esta manera, pues, vale la pena reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo en México y como legisladores, qué es lo que debemos hacer para contribuir a frenar esta tendencia de depauperamiento de nuestra población y qué es lo que tenemos que hacer como legisladores para poder corregirla.
Me parece que uno de los instrumentos fundamentales es la evaluación de los programas que se están aplicando. Sustituir la política asistencialista que hasta hoy se implementa por una política de reconocimiento a capacidades y potencialidades de los mexicanos y de los recursos de lo que disponemos. Corregir en los programas que estamos fallando. Se dio a conocer también, incluso por parte de Coneval y de investigadores, que hay que revisar el programa de oportunidades, que hay que medir efectivamente el efecto que la inversión en salud está teniendo en el abatimiento a la pobreza. En fin, creo que estas son muchas vertientes en donde tenemos que avanzar y reflexionar, porque definitivamente las cosas no están bien y deben de estar mejor. Muchas gracias.